Tenemos más temas internacionales. Fíjese que continúan las reacciones por las declaraciones de Donald Trump contra migrantes provenientes de África, Haití y El Salvador. Este lunes, integrantes de la comunidad haitiana en Florida se congregaron frente a un club de golf de Donald Trump para expresar su molestia por los comentarios del presidente sobre Haití en una reunión la semana pasada. Para analizar este tema se encuentra con nosotros Anabel Ortega Muñoz. Ella es internacionalista y también consultora independiente. Anabel, muy buenos días. Feliz martes. Ay, muy buenos días. Aquí estamos ya revisando nuevamente temas del presidente Trump. Pues platícanos qué pasó en esta reunión donde se encontraban senadores de ambos partidos precisamente tratando temas migratorios. Es correcto. A mí me gustaría enmarcar la reunión y los comentarios del presidente Trump en este marco de negociaciones. Es una reforma que trata, es una negociación que trata de todos los temas. Por eso también se lía con los Dreamers. Y eso es importante para nosotros entender por qué se habla a la vez de estos temas. Están revisando, hay un permiso temporal que le permite a varios ciudadanos de diferentes, más de 13 naciones, permanecer en los Estados Unidos porque han tenido este arropamiento debido a causas de desastres naturales, terremotos, etcétera, conflictos políticos como los de Siria, etcétera, y El Salvador, y que tienen ahí un tiempo de estancia para poder esperar a que sus países los puedan recibir. En este contexto, en esta negociación también se da las negociaciones del presupuesto y recordemos que el día 19 tiene que quedar listo el presupuesto para ejercer durante todo el año 2018. Es ahí donde el presidente Trump vuelve a su posición de negociador duro, a una posición en donde él requiere cierto presupuesto, digamos, para la política y retórica del muro con México, presupuesto para acciones militares, y los senadores demócratas dicen, a ver, vamos a revisar los permisos temporales de estas naciones y vamos a revisar también el programa DACA, que es el permiso también para los Dreamers, estos jóvenes que llegaron con sus padres migrantes, son muchos de ellos mexicanos, el 80% de ellos. Entonces, en esta conversación es donde esta posición fuerte del presidente Trump dice, ¿y como por qué vamos a nosotros a mantener a estas personas que vienen de sitios muy pobres y de naciones muy deplorables, como lo llaman, ¿no? Elitista, ¿no? Lo calificaron. Pues muy elitista. No, incluso utilizó una palabra bastante desagradable, ¿no? Estos hot shits que dijo, ¿no? Estos lugares ahí. Muy desafortunado para un primer mandatario, pero también recordemos que están en una negociación, como muchas que suceden en el seno de las comisiones parlamentarias, por ejemplo, en México. Lo que pasa es que aquí viene una filtración que es importante desde el punto de vista político, que aprovechan los senadores demócratas y que dicen, no, hombre, es que el presidente se refiere a estas naciones, sobre todo Haití, El Salvador y algunas naciones de Sudáfrica, hablando de una forma pues muy despectiva, y desde luego esto es un comentario de carácter elitista, racista, que viene a generar una molestia internacional muy fuerte. Que incluso, por ejemplo, Noruega se decidió también por ahí nombrarse un país hot shit, tal como lo había llamado, justamente cuando hizo referencia al presidente Trump a que lamentable, a ellos sí los aceptaba, ¿no? Que lamentable, ¿por qué no aceptaban ese tipo de ciudadanos? ¿Este tipo de declaraciones debilitan al presidente Trump? Pues desde luego ponen en una situación muy complicada a un primer mandatario, que recordemos van a Davos, viene el Foro Económico Mundial ahora el 23 de enero, y donde se reúnen todos los grandes empresarios y presidentes de algunas naciones que van a hacer un posicionamiento económico, de los cuales, por ejemplo, ya ahora su presencia como el Primero América, pues va a ser muy controvertida. Algunos presidentes no fueron, hay que decirlo, a esta cumbre en Davos. Entonces, él quiere personarse ahí con una agenda de Primero América muy controvertida, en una posición que lo complica frente a muchas naciones en el tema, por supuesto, de derechos universales. Pues, sobre todo creo que le resta poder de negociaciones cuando habla con sus pares, ¿no? Cuando quiere negociar con potencias económicas, con empresarios. Me parece que no solamente son desafortunadas, sino que también un debilitamiento quizá a favor de estas entidades vulnerables o de estos sectores vulnerables. Oye, justo precisamente esto, con la imagen del presidente Donald Trump, ¿qué pasa después de estas declaraciones dentro de su equipo de trabajo? ¿No hay alguien que contenga esos comentarios, que busque que los efectos sean menores de las desatinadas declaraciones que hace el presidente de Estados Unidos? Es muy complejo porque esto se remite a una filtración. Esto no es una declaración que él hace, es una filtración, y por más que los republicanos tratan, y tiene un equipo que es su partido en el poder, dice, no, esto lo tratan de matizar, pero es muy complejo. Ahora, yo sí me pregunto, y esto en materia política, ¿qué pasa cuando los demócratas en la oposición juegan un papel a desprestigiar a su propio presidente?
porque tienen un presidente que tiene muchos conflictos, tiene muchos conflictos en la arena militar, por ejemplo con Norcorea, conflictos en otras esferas de lo económico en el mundo y que van ahora a Davos y requieren pues un presidente fuerte, no un presidente débil. Con credibilidad. Claro, y ahora también los países ofendidos que han hecho pronunciamientos, ¿cómo van a poder recibir los apoyos de los norteamericanos después de que reciben este desprecio? Esta filtración pone en problemas a muchos actores en la arena internacional. No, sin duda alguna. Y bueno, también hay que tomar en cuenta que, como lo dices, va al foro económico de Davos, donde además los europeos han sido naciones promigrantes, promigración, que han defendido justamente los derechos del otro, a los refugiados, y que en materia económica también no la tienen muy fácil. Es decir, van a tener que entrar justamente en estos tipos de negociaciones, y lo que necesita Estados Unidos es un presidente fuerte y no un presidente desprestigiado, y ahí es donde países como Rusia, como la misma Alemania, empiezan a tomar posiciones de liderazgo. Es correcto, por eso es tan delicado este tipo de filtraciones en la arena política que ponen en riesgo también la estabilidad de un país como los Estados Unidos. Desde luego tienes mucha razón. Sí, porque además tienes razón, el presidente Trump negó que lo haya dicho, y sin embargo salieron ahí senadores a decir, no, discúlpenme, yo estuve presente, y sí lo dijo. Sí, ya es muy estridente toda la actuación del presidente Trump con el libro que acaban de publicar pues también. A tan solo unos días del presupuesto en el 19 de enero, pues veremos qué más pasa durante los próximos días. Pues nos preocupan mucho nuestros Dreamers que quedaban en el medio de este escándalo, ¿verdad? Bueno, pues veremos. Muchas gracias, Anabel Ortega.